Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre y cuando se pongan a discusión. En el debate de la reforma electoral, una de las batallas centrales, de las más duras, de las más peleadas, ha sido el sacar al sindicato de Pemex del Consejo de Administración de la empresa. Esta no era una propuesta que venía originalmente en el dictamen que se presentó el fin de semana, pero en el debate, en el análisis de la reforma en comisiones, el PAN logró imponer al PRI o hacer que éste aceptara el que se incluyera y subiera como propuesta al Pleno para incluirla dentro de uno de los transitorios de la reforma. ¿Hasta dónde y qué significa el que salga el sindicato del Consejo de Administración para atacar uno de los males endémicos de Pemex, señalado desde hace ya muchos años, como es el grave problema de la corrupción dentro de la empresa? Esto es de lo que vamos a discutir hoy en Opiniones Encontradas, y antes acompáñame a ver un pequeño reportaje que trate de ofrecer algunas claves de este debate. La salida del sindicato del Consejo de Administración de Pemex ha sido una de las batallas más duras de la reforma energética, aunque la propuesta no venía en el dictamen que el fin de semana se presentó en el Senado para abrir el debate. Aunque iniciativas de todos los partidos establecen sanear las finanzas de la empresa y limpiar la administración, el dictamen solo incluía propuestas genéricas sobre mayor transparencia y combate al problema endémico de la corrupción, que es señalado como uno de los mayores obstáculos al desarrollo de la empresa. En comisiones, el PAN puso como condición irreductible para aprobarlo eliminar la presencia del sindicato del Consejo de Administración, lo que debilita su control junto con la apertura del monopolio que hoy controla Pemex en la producción y venta del petróleo, la posible entrada de nuevas empresas al sector y la contratación de trabajadores que no estén en el sindicato. Según el senador panista Francisco Domínguez, el PRI aceptó la medida y acordaron incluir en un transitorio de la reforma durante la discusión en el Pleno. El senador priista Carlos Romero de Champs, líder del sindicato petrolero los últimos 20 años, abandonó la discusión en comisiones. ¿Es esta la iniciativa que requiere Pemex para modernizarse y combatir la corrupción? Puntos en contra. El presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchina, afirmó que el PRI no está de acuerdo en que el sindicato petrolero salga del Consejo de Administración de Pemex, como lo propone el PAN. El PRD decidió reservar todos los artículos para su discusión en el Pleno y reitera su demanda de consulta popular para la reforma energética. La izquierda realiza una marcha de 75 horas contra la privatización de Pemex y su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas, asegura que la reforma es un retroceso a la época del porfiriato. Puntos a favor. El senador panista Francisco Domínguez aseguró que hubiera sido irrisorio votar a favor del dictamen si el PRI no hubiera aceptado esa propuesta, por eso votamos a favor en lo general. El PAN defendió que esto se trataba de un irreductible. En ninguna parte del mundo, ni en público ni en privado, los sindicatos están sentados en un consejo de administración y finalmente cedieron, en alusión al PRI. El PRI mantuvo fuertes críticas al PRD por la toma de tribuna, dilatación del debate y declaraciones de sus líderes porque pareciera una competencia ideológica más que el propio interés energético. El Senado de la República finalmente está discutiendo la reforma energética, una reforma que apenas el pasado fin de semana llegó el dictamen, pero de la que se venía hablando intensamente las últimas semanas. Ha sido señalada como la madre de todas las reformas en relación con la serie de reformas que se han ido presentando a lo largo de este año. La última, la reforma política, que el mismo PAN habría encadenado o tratado de ligar con la reforma energética. Bueno, pues el Partido Acción Nacional nuevamente en comisiones puso una serie, digamos, de condiciones al PRI para acompañarlo en la votación, primero en comisiones para votar el dictamen en lo general y luego en el Pleno la reforma energética en su conjunto. Puso una serie de condiciones y la más importante fue conseguir la aceptación del PRI de que se incluyera dentro de la reforma la salida del sindicato petrolero, del Consejo de Administración de Pemex. Esta es la noticia que está dando vueltas hoy por todos los espacios informativos, y para discutir sobre qué significa esta medida,
¿qué impacto tiene sobre el problema de la corrupción dentro de la empresa, que ha sido señalado durante mucho tiempo como uno de los más graves y los que detienen su marcha? Así como, ¿cómo se va a proyectar esto dentro del equilibrio de fuerzas internos del sindicato, del poderoso sindicato petrolero y de la propia empresa? ¿Y cómo se va a alterar el funcionamiento de Pemex ahora, si se aprueba, por supuesto, la reforma, una vez que pase por el Senado y luego la Cámara de Diputados? ¿Cómo va a funcionar como empresa pública que le conferiría el artículo, la modificación al artículo 25 constitucional? Son 3 reformas constitucionales, 3 artículos que se reforman, 25, 27 y 28, y para discutir sobre la transparencia y la corrupción, o más bien los mecanismos anticorrupción que propone la reforma energética para este sector. Me acompaña hoy y me da mucho gusto estar en este estudio con Antonio de la Cuesta. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Antonio es el director de análisis político del SIDAC y además un especialista en asuntos energéticos. Antonio, sorpresivo, no se esperaba. El fin de semana no figuraba nada relacionado con la salida del sindicato del Consejo de Administración en el dictamen que fue presentado en Comisiones Unidas, y me gustaría arrancar con ese punto. ¿Qué significa, para tratar de contextualizar a nuestros televidentes, qué significa que Pemex salga que el sindicato salga del Consejo de Administración? Mira, sacar al sindicato es muy relevante porque digamos que ahí es donde se puede negociar el contrato colectivo de trabajo. Un contrato colectivo de trabajo que es muy oneroso para la nación. Sabemos que tienen derecho a una serie de prestaciones muy superiores a las de la ley, que además sabemos que en el régimen privado cada vez son menos las empresas que dan este tipo de prestaciones. Bueno, Pemex lo mantiene. Además, el sistema de jubilaciones es también muy oneroso y cuesta muchísimo dinero el pasivo laboral de Pemex. De hecho, hace unos días Diego Fernández de Ceballos, en un artículo que escribió para un medio, hablaba de la necesidad de liquidar este pasivo laboral para poder hacer mucho más eficiente a la paraestatal. Entonces, ahí creo que es lo más importante. Ahora, en términos de la corrupción, no necesariamente eso va a terminar con este fenómeno dentro de Petróleos Mexicanos, ya que, en primer lugar, no nada más es el sindicato la fuente de toda la corrupción de petróleos. Sabemos que en proveedores, en corporativos, en muchas otras áreas que no necesariamente están vinculadas con el sindicato ni con su liderazgo, que por supuesto son adalides de la corrupción, sobre todo el senador Carlos Romero de Champs. El líder del sindicato petrolero. Así es, pero en las partes de abajo, pues sabemos que hay muchísima corrupción y eso no se va a acabar quitando al sindicato del Consejo de Administración. A ver, si quieres vamos por partes. La primera medida, el asunto de la salida del Consejo, el que ya no, el sindicato no tenga, digamos, voz y voto donde se negocie el contrato colectivo, donde pueda incluso producirse esta liquidación de los pasivos laborales de las que estás hablando. Exactamente ahí, ¿tendría alguna repercusión en corrupción o simplemente es un asunto de regularización interna y de equilibrios de poder al interior de la empresa? Yo más bien creo que es un proceso de reestructuración que además no deriva de la negociación de las últimas horas. Esta reforma se ha negociado por meses y de hecho se han hecho los ajustes necesarios incluso fuera del Poder Legislativo. Recordamos hace un par de meses que trascendió la firma de un acuerdo administrativo sindical entre Petróleos Mexicanos y el sindicato, el 10717-2013, en el cual se había pactado una evaluación de la plantilla laboral de todo Petróleos Mexicanos, por supuesto el personal sindicalizado, a fin de encontrar aquellas áreas donde, o una de dos, o había procesos improductivos o era, pues digamos, conveniente reducir la plantilla y hacer una reestructuración paulatina de la misma, lo cual iba a funcionar a través, por ejemplo, de programas de retiro voluntario. Esto
es, me parece, el principio de una serie de medidas para un desmantelamiento gradual del sindicato petrolero. ¿Así de profundo? ¿Desmantelamiento del sindicato? Me parece que no desaparición, pero sí un desmantelamiento. ¿Qué significaría o cómo tratarías de dibujarnos, de ilustrarnos el grado del desmantelamiento? Mira, de cara a la reforma energética, para los inversionistas extranjeros, por supuesto que digamos, un monstruo como es el sindicato petrolero, independientemente de las conquistas sindicales, que muchas son válidas, por supuesto, pero para los inversionistas extranjeros tener todo este tipo de prerrogativas que se han logrado muchas veces a la mala por parte del sindicato y, bueno, con costos altísimos para el erario Estando en el público. Consejo de Administración. Claro, ahora pues digamos que se tiene que reducir ese riesgo para los inversionistas. Ahora, Pemex ya no va a ser el único que vaya, en caso de que se apruebe la reforma, vaya a trabajar en el sector de hidrocarburos. Se abre y probablemente ni siquiera los trabajadores vayan a ser contratados por la paraestatal, van a ser contratados por las empresas que vengan a invertir. Okay. Entonces, eso va a depender de las reasignaciones que haga, insisto, todo esto si se aprueba la reforma, las reasignaciones que haga la Secretaría de Energía en cuanto a los campos y las áreas de producción. Ahí se determinará, Pemex sigue elaborando o se transfiere a contratos con otro tipo de empresas. Ahí va a tener que haber una reestructuración, por supuesto, de los contratos de los trabajadores. Quienes se mantengan en Pemex, y esto está en la reforma, van a mantener, por supuesto, el régimen laboral que les corresponde. No se puede, digamos, dar marcha atrás ni hacer retroactiva una medida. No así los nuevos. No así los nuevos, ni quienes entren en Pemex incluso a partir de que entre en vigor el decreto. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Tú mencionabas hace unos momentos un artículo que escribió en efecto Diego Fernández de Ceballos en Milenio, y ahí se reflejaba con mucha claridad esta propuesta de hacer una liquidación de los pasivos laborales. Pero lo que me llamó la atención es que hubo tiempo suficiente como para que se hubiera producido alguna reacción del propio sindicato y no la hubo. ¿Podríamos entender o podríamos inferir de esto, Antonio, que el sindicato no solamente se está preparando para la reestructuración, sino que incluso la desea? Y además, si lo ligamos con lo del acuerdo que tú mencionabas, todavía sería más claro. No sé si en términos generales la desee, pero creo que la negociación política se ha hecho con muchísima más pericia de lo que se ha realizado en otras ocasiones. Yo recuerdo, por supuesto, y creo que todos lo recordamos igual, el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Claro, el SME. Que ahí lo que se hizo fue, digamos, destruir al sindicato, destruyendo o liquidando la empresa. Entonces, al no haber empresa, no hay sindicato. Durante el sexenio de Calderón. De Calderón, claro. Entonces, aquí no se hace eso. Aquí primero se negocia con el sindicato, se toman todas las prerrogativas posibles, me parece. Este estudio o evaluación que se va a hacer de la plantilla laboral, sin duda, en un dado caso de que se liquiden los trabajadores, pues se van a liquidar con todas las de la ley. Esto va a tener un costo importantísimo para el erario público. ¿Tiene cifras? No hay un previsión? cálculo. No, porque además la evaluación la va a hacer Petróleos Mexicanos, entonces no sabemos hasta qué grado va a llegar ese eventual recorte. Entonces puede ser mínimo, puede ser altísimo, eso dependerá del acuerdo que tenga la paraestatal con el sindicato. Un poco en esto de la opacidad que siempre ha manejado, prevalece en las negociaciones, pero tal vez esta opacidad facilite la paz que tú estás mencionando. Entonces, todo está a cargo de la negociación. Vamos a ver cómo funciona. Un punto crucial... Pero solo para precisar, entonces, sí. Lo que estaríamos hablando es, aunque fue sorpresiva esta medida de sacar al sindicato del Consejo de Administración, es posible que la reestructura del sindicato se haya venido negociando en los últimos meses de manera callada, sin aspavientos, sin darlo a conocer a la luz pública, y eso haya allanado el que hoy el PRI incluso haya podido aceptar en comisiones esta condición,
que le puso el PAN. Sí, mira, el gobierno actual ha aprendido muchísimo en este año. Quiero, abro este paréntesis para dar un ejemplo. La reforma educativa se aprueba en febrero y muchos meses después vienen las leyes reglamentarias y sabemos todo el zafarrancho que significó esa aprobación. Tuvieron que irse al centro Banamex, una serie de cosas. Fue muy complicado eso, ¿no? Con los cercos a las cámaras y tal. Y además las leyes reglamentarias un poco eran el centro de la reforma. Aquí con lo energético, todo o prácticamente todo va a salir en la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque están los 3 artículos modificados, pero 25, 27 y 28. 25, 27 y 28. Y luego viene un aparato de régimen transitorio, que son 21 artículos, que lo que hacen es, se votan con la constitucional, pero ponen las bases mínimas para las leyes reglamentarias, es decir, la ley reglamentaria no puede ir menos de lo que el transitorio está dictando. Entonces, ahora sí ya sabemos qué tipos de contratos piensa firmar Pemex, ahora sí ya sabemos quién va a integrar el Consejo de Administración, ahora sí ya sabemos cuál va a ser el papel de los órganos reguladores y una serie de cuestiones que no estaban especificados en el proyecto original del presidente Peña, que únicamente eran 2 artículos constitucionales, el 27 y el 28, y carecía de este aparato transitorio que nos dejaba todo al garete hacia las leyes reglamentarias. Ahora ya todo está amarrado previamente y las reglamentarias tendrán que ir en la misma dirección que el aparato transitorio. O sea, estamos legislando en secundarios, ¿eh? Básicamente. No, y es así, o sea, porque en la Constitución da parámetros generales, no se puede engordar la Constitución, porque, por ejemplo, la reforma que se propuso en 2008 engordaba la Constitución, se hacían los artículos enormes y además eso hace mucho más rígido la manera en la que puede operar un marco jurídico. Con esto se dan los lineamientos generales y a través de las secundarias se hace toda la operación y sabemos que es muy complicado pasar una reforma constitucional. Se necesitan 2/3 partes de cada cámara y mandarlas a los estados. Las reglamentarias no. Las reglamentarias únicamente se necesita una mayoría simple en ambas cámaras y los estados no tienen nada que decir. Entonces, en términos de negociación política, creo que el gobierno ha aprendido mucho en este muy corto tiempo. Nos vamos a meter ahorita rápido a los temas de corrupción, pero antes recibimos a Héctor Figueroa. Héctor, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Estábamos platicando sobre la medida esta de la salida del sindicato del Consejo de Administración de Pemex. ¿Te sorprendió? No, fíjate que desde ayer que estábamos en el Senado se empezó a manejar esta idea por el Partido Acción Nacional. Ellos decían que ya en el dictamen iba a estar adentro este tema, que saliera del Consejo de Administración el sindicato de Pemex, Romero de Champs concretamente, pero el PRI, David Penchina, el presidente de la Comisión de Energía, decía que no, que todavía no estaba acordado. Pero hoy el PAN, bueno, ya ustedes lo han comentado, llevó al Pleno ya la petición y se avanza, que sin duda es algo significativo, ¿no? En el tema de traer también inversión extranjera, ¿no? Que no querían estar como muy ligados ahí con el tema del sindicato, ¿no? A ver, vamos, nos quedamos hace un momento en el asunto, Héctor, estábamos viendo con Antonio el asunto de la corrupción, porque en buena medida, el objetivo de todas estas reformas, desde la liquidación de pasivos laborales, modificación del sindicato, de las estructuras internas, tiene que ver pues con una vieja demanda de acabar con la corrupción. ¿Cuál otras medidas hay, Antonio, en este dictamen que se está discutiendo para enfrentar el asunto de la corrupción? Y estoy pensando en 2 ejemplos que me gustaría poner sobre la mesa para ambos. Uno es el grave problema de los contratos, el régimen de contratistas. Ahí está el caso de Viribiesca, de los hijos de Marta Sagún, señalados o investigados incluso por corrupción en el caso de los contratos. Y está también el caso de el robo de gasolina, que las cifras que alcanzó en los últimos 5 años, según los últimos datos que dio el director de Pemex, son abrumadoras. Cerca de 4.700 millones de dólares. ¿Qué podemos esperar en esta materia que prácticamente no está en el dictamen, Antonio? Pues mira, está en los transitorios una cuestión que tiene que ver con transparentar y tener mejores prácticas en ese sentido, pero en realidad no se toca, y esto es un síntoma de las reformas en general, no nada más de la energética. Una de las 3 primeras reformas que propuso el presidente Peña, incluso siendo presidente electo, fue crear una fiscalía anticorrupción. Así es, está atorada. Está atorada y seguirá atorada,
Porque con las nuevas disposiciones en caso de que pase la reforma política, con la Fiscalía General de la República, el proyecto de transformar la PGR en esta nueva Fiscalía General para 2018, se contemplan dos órganos centrales para la Fiscalía, que son uno en términos electorales y otros en términos de combate a la corrupción. Si esto es así, es muy probable que el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción se diluya hasta el 2018. Y se metan casi todas esas facultades a la nueva reforma de la PGR. Pero eso será hasta 2018. Entonces, evadimos el tema. En materia de transparencia hay muchísimas cosas que todavía dejan, pues, en suma laxitud el régimen de rendición de cuentas del gobierno. Y sobre todo, ahora que ya entre en vigor la reforma a transparencia y se renueven los comisionados del IFAI, que yo creo que casi todos, si no es que todos van a salir, porque hay un proceso medio difícil para su renovación, tienen esa posibilidad. Pero el régimen de transparencia y rendición de cuentas creo que cada vez está mucho más acotado y yo la verdad soy muy escéptico en cuanto a que vaya a funcionar. Yo más bien veo una legitimación de la opacidad en muchos de los, digamos, en muchas de las legislaciones que se están dando en materia de transparencia, en materia energética, en materia de telecomunicaciones y en todo lo que se ha legislado últimamente. Pues un poco escéptico, Antonio, no sé cómo lo veas tú. El tema de transparencia. Sí, transparencia y anticorrupción, sobre todo en esos puntos que son tan graves. Bueno, hay algo importantísimo. Pemex y el sindicato petrolero van a ser sujetos obligados del IFAI con la nueva normatividad, la nueva ley que se ha creado en este sentido, de que el IFAI puede auscultar también el presupuesto de sindicatos, en este caso del petrolero, y Pemex, siendo paraestatal, también podrá ser fiscalizada por el IFAI. Pero ya lo comentaba Antonio, falta el tema de la legislación secundaria, ¿no? Lo cual va a tardar todavía un buen tiempo, aunque no se requieren 2/3 de los congresos locales, porque no es reforma constitucional. Nos decía esta tarde Gustavo Madero, el presidente del PAN, que también ahí van a poner ellos la condición de que si no se aprueban las leyes secundarias de la reforma política en los congresos locales, el PAN no va a ir con el PRI para aprobar la legislación secundaria de la reforma energética en los congresos locales. O sea, que todo está encadenado, vivimos ahí, todo Totalmente amarrado. Ahora, no lo necesitan, ¿eh? No lo necesitan, al PAN no lo necesitan ya para la secundaria. No, lo pueden sacar sin... Sí, porque es mayoría simple en los congresos locales. sí, No, ya de ni 2/3 siquiera va a los congresos calificadas. locales, ¿eh? Va al Congreso Federal, ahí pasa por mayoría simple y los congresos locales ya no votan las secundarias, ¿eh? Ya no votan las leyes reglamentarias. Entonces, un poco rescatando lo que decía hoy el diputado del PT, Huerta Ladrón de Guevara, le decía a los panistas en la discusión de la ley de consulta popular que ahorita se estaba dictaminando también en Cámara de Diputados, les decía, bueno, ustedes todos le están votando al PRI y creen que les va a servir de carta de negociación para las secundarias. Huerta Ladrón de Guevara les decía, al PAN lo van a tirar a la basura a la hora de las secundarias. Antes de que eso suceda, una de las cuestiones que ponía Antonio sobre la mesa, Héctor, era estas medidas como la salida del sindicato de Pemex abren la puerta a una reestructura de la empresa en un sindicato en vías de extinción. ¿Tú compartirías ese punto de vista? No tanto que el sindicato esté en vías de extinción, pero si lo que se busca es que el capital privado, nacional y extranjero, se asocie para capitalizar petróleos mexicanos, no lo iba a hacer teniendo al sindicato, que justamente es visto como una cuestión de corrupción, en el Consejo de Administración. Yo creo que lo que se hace en este acuerdo PRI-PAN es dar esa garantía a los inversionistas para que tengan seguridad, que puedan invertir ahí, que la inversión va a estar segura, que va a ser bien manejada dentro de lo posible, pero ya presuponer que el sindicato petrolero va en vías de extinción, no, yo creo que una reforma la necesita el apoyo del propio sindicato. Es un sindicato muy poderoso, sigue siendo muy poderoso el sindicato de Pemex y sería muy difícil prescindir de él, y considerando además que Carlos Romero de Champs está ahí adentro, ¿no? En el Senado, es senador de la propia Comisión de Energía, ¿no? ¿Cómo ves tú, Antonio? Pues ya creo que ya nadie se acuerda del Baster Gordillo, ¿verdad? Desapareció de las cámaras. Desapareció de las cámaras, pero no se acuerdan de por qué desaparece el Baster Gordillo. El Baster Gordillo sale con gran recalcitrancia a defender los derechos de los trabajadores en la reforma educativa. En la reforma. Romero de Champs ha estado totalmente callado. Romero de Champs no se va a inmolar por su sindicato. Sabe que tiene una soga en el cuello que en cualquier momento pues el gobierno puede jalar.
Privilegios, corrupción, desprestigio público, Y una aunque imagen negativa. tiene fuero y digo, sería también difícil pensar en un esquema de desafuero para Carlos Romero de Champs. Es realmente un tema complejo y bueno, sin duda es la nota del día este tema que salen del Consejo de Administración, ¿no? el sindicato. Ahora, decía Antonio que, bueno, esta medida sobre la parte sindical no tiene impacto o no necesariamente tiene impacto en uno de los problemas graves de corrupción de la empresa como es los contratistas y el robo de gasolina. ¿Tú ves alguna medida que pueda atacar esos dos problemas, Héctor? Veo más complejo el tema del robo de ductos, ¿no? El ordenamiento de ductos, no la ordeña de ductos, perdón. Es un tema que necesita una cuestión de seguridad justamente alrededor de estos. Parece que no se tiene ese esquema y un esquema también de modernización de los fierros viejos, ¿no? Los ductos de Petróleos Mexicanos, bueno, tienen décadas funcionando y son susceptibles justamente de ese robo. No se ve por ahora en este esquema de la reforma constitucional en materia energética. En las leyes secundarias se tendría que trabajar algo en ese sentido, porque creo que es de los principales problemas que tiene Pemex, ¿no? ¿Cómo ves tú, Antonio? ¿Alguna medida adicional para atacar la corrupción? No, mira, es una cuestión que viene de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. O sea, la corrupción no se combate con leyes. Sube y baja. Sí, la corrupción no se combate con leyes, la corrupción se combate con actitudes, la corrupción se combate con Estado de Derecho y la corrupción se combate con procuración de justicia efectiva. Si no hay, digamos, la amenaza creíble de que va a haber una sanción por determinada conducta incorrecta, simplemente va a seguir pasando. Entonces, yo no veo eso. Yo no veo más que una procuración de justicia discrecional, y esto no es un problema de un gobierno o de un partido político, esto es un problema de México en general. Ahora, última pregunta, porque voy hacia el cierre del programa, es retomando lo que acabas de decir. Las prácticas que existían dentro de la empresa eran más bien caracterizadas por la opacidad, la discrecionalidad, los privilegios. Digamos, golpe al sindicato, ¿sí crees que pueda modificar esas prácticas, Héctor? De entrada, ¿no? De entrada es un golpe sí mediático y una petición del Partido Acción Nacional. Todavía ayer David Penchina del PRI no estaba muy convencido de que esta fuera algo que el partido, el PRI, fuera a apoyar como tal. Yo creo que es un primer paso, ¿no? Y se necesitará trabajar mucho más, ya lo decía Antonio, en el tema de una cultura de la legalidad en el propio Pemex y de trabajar en ese tema de la transparencia. Sí, o en castigos y sanciones, ¿no, Antonio? Así es, y nos falta un segundo acto que es la Cámara de Diputados, que ahí también tendremos discursos, bueno, mentadas de madre, que ya tuvimos insultos también. Medidas dilatorias, ¿no? Sí. Y ahí son 500, ¿no? Y el PRD es una bancada más grande en diputados. Bueno, esas sesiones yo no quiero pensar cuánto van a durar. Finalmente, ¿la decisión la habrá tomado el presidente? Creo que fue presión del PAN. Yo creo que la aceptación yo creo que ya estaba negociado desde tiempo atrás. O sea, no fue nuevo. Era el as bajo la manga, quizá. Pues les agradezco mucho a los dos por haber estado en Opiniones Encontradas. Gracias a ti, José. Antonio, muchas gracias por haber venido. Antonio de la Cuesta es el director de análisis del SIDAC. Un placer haberte tenido. Igualmente, muchas que gracias. hayas logrado, además, saltado el cerco que había sobre reforma. Y Héctor Figueroa, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberte incorporado a esta discusión, después de haber seguido de cerca todo este proceso en el Senado de la República. Que sigue todavía esta noche, ¿no? Bueno, seguirá, parece que el dictamen se aprobará en su caso en la madrugada o en las primeras pleno, horas claro. de mañana. Así es. Pero todavía falta, como ya han dicho, la Cámara de Diputados. Muchas gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana a esta misma hora y recuerde que solamente contrastando puntos de vista es que se forma la opinión pública. Muchas gracias y hasta mañana.